Problema número 2 nos dice, del vector A, que es igual a 3 metros, y el vector B igual a 2 metros, halla el vector resultante y los ángulos alfa, este es el símbolo alfa, y tita. Tengo que hallar los ángulos. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar cualquier método gráfico, si quieren hacerlo con el paralelogramo o si quieren hacerlo del triángulo, pero sí o sí con el teorema de Pitágoras lo van a trabajar. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con el primer método. Entonces, el método del paralelogramo. Para el método del paralelogramo lo que tenemos que hacer es unir la cola con la otra cola de los vectores. Entonces tengo mi vector A y además aquí nos muestra un grafiquito, un pequeño gráfico, como para estar estructurado nuestros vectores. Entonces tengo mi vector A, está con dirección de abajo hacia arriba y en una dirección en sentido horizontal. ¿Ya? Entonces yo voy a dibujar y me dice que es igual a 3 metros. 3 metros. Entonces lo dibujamos la cantidad para que encuentren. Recuerden, para el método que estamos trazando, siempre lo tienen que utilizar con las medidas correctas. Entonces tengo aquí mi vector A, el vector A, que es igual a 3 metros. Y mi vector B está en el sentido de horizontal. Esto es vertical y esto es horizontal. ¿Bien? Si me equivoqué, lo siento. Entonces el vector B me dice que es igual a 2 metros. Entonces necesito escribir aquí mis 2. Yo estoy utilizando en centímetros. Y esto es mi vector B. Mi vector B. Vector B. Que es igual. Espérame un ratito. Entonces mi vector B es igual a 2 metros. Y si hacemos con el método del paralelogramo, el vector A voy a tener su línea de proyección en este sentido. Igual la misma cantidad, van a medirlo correctamente. Tienen que coincidir estos dos métodos con su método analítico. Si no lo van a medir correctamente, les va a salir error. Ahí está mi vector A y mi vector B. Y el vector resultante va a estar aquí. Aquí está. Ya. Y mide aproximadamente 4 centímetros. Entonces tenemos una resultante. Según nuestro método gráfico nos ha salido que es igual a 4 centímetros, pero en el ejercicio nos dice metros. Ahí está, 4 metros. Ahora el ángulo alfa me indica. Tengo que encontrar el ángulo alfa y el ángulo tita. Entonces tengo aquí mi igual a 90 grados, ¿verdad? Pero no sé, cuando realizamos este trazo del vector resultante, no sé el ángulo que está aquí. Entonces yo lo puedo tomar. Ahorita lo que nos pide es hallar este ángulo que está ahí, que va a ser el ángulo alfa, y este ángulo que está aquí, que están formando con el resultante ahí, ¿ya? Y ahorita si tomo solamente esta parte de aquí, esta parte de este pequeño triángulo, si yo me fijo y analizo correctamente, este vector B, que es su proyección de acá, está formando esta parte de aquí con el vector A, con el vector B está formando un ángulo igual a 90 grados. Fíjense las líneas. Tenemos aquí unas líneas, aquí tenemos otras líneas. Estas son líneas perpendiculares, están formando un ángulo igual a 90 grados. Ahora hacemos con el método del triángulo. Ahora vamos a hacer con el método del triángulo. Entonces, para el método del triángulo nos indica que voy a partir primero del vector B, o pueden partir del vector A, no hace falta ir en una orden específica, ya, pero sí van a respetar cómo está nuestro
vector. El vector A está yendo de abajo hacia arriba y mide ¿cuánto? 3 metros. Yo lo voy a utilizar en centímetros. Entonces lo utilizamos igual a ahí, y aquí tengo mi vector. Esto es el vector A con la flechita siempre, que es igual a 3 metros. Luego tenemos el vector B. Para este método del triángulo va la cabeza con la cola, y la cola está empezando de este punto, va de derecha, perdón, de izquierda hacia la derecha. Entonces empezamos aquí. ¿Cuánto mide? Mide 2 metros. Yo lo voy a utilizar en la escala centímetros. Y aquí tenemos mi vector B, que va a ser igual a 2 metros. Que es igual a 2 metros. ¿Dónde va a estar mi vector resultante? Simplemente la unión desde donde empiezo hasta donde termina mi gráfico. Y aquí tengo mi vector resultante. Medimos. Y aquí ya me ha salido como 3,7. Entonces aquí según este mi vector es igual a 3,7 metros. ¿Ya? Ahora aquí, como tal vez estamos fallando. Ay, sí, estamos fallando. Miren, aquí nos ha salido este sentido. Miren, 3,6 nos ha salido aquí, no es 4. Entonces vamos a arreglarlo. Van a tener siempre en cuenta mucho cuidado con los trazos. Entonces, como a nosotros nos ha salido, y yo sí lo mido correctamente, miren, no es 4, es igual a 3,6. Utilizamos 3,6 metros. 6, ahí está. ¿Ve? Ahora, miren, está variando. Por 1 milímetro está variando. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder corregir? ¿Cuál nos va a decir la verdad? Es mediante el teorema de Pitágoras para escoger la respuesta correcta. Entonces, antes de ir con el teorema de Pitágoras, voy a reconocer cuál va a ser mi alfa y cuál va a ser mi tita. Aquí tengo mi ángulo que es igual a 90 grados. Ahí está. Entonces, esta de aquí va a ser mi vector. Lo puedo llamar igual a alfa, y esta parte de aquí la voy a llamar tita. ¿Ya? Esto va a depender mucho de los ejercicios que vamos a resolver, ¿ya? A la forma de ordenarlo. Bien. Les enseñaré cómo escribirlo correctamente. Entonces, ¿dónde va a estar mi vector alfa y dónde va a estar mi ángulo alfa y mi ángulo tita? Entonces voy a hacer, aquí hemos escogido que va a ser mi ángulo alfa aquí. Entonces si yo dibujo en forma de Z, porque fíjense, de aquí, desde donde empieza, aquí, así y allá va. Si yo me fijo, si hago una comparación de estos dos gráficos, esta partecita se parece mucho a esta, ¿verdad? Esa partecita. Entonces si yo hago en esa forma de Z, este ángulo se va a proyectarse aquí. Entonces esto es el ángulo alfa. ¿Ya? Y esto, obviamente por lógica ya no nos queda más. Esto va a ser el ángulo tita. Y ahí va a estar correctamente escrito. Y como les decía, pueden elegir cualquiera de los dos métodos para resolver el mismo resultado, les va a salir. Ahora, empezaremos a resolver mediante el teorema de Pitágoras. Nos dice el teorema de Pitágoras: el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del vector A al cuadrado más el vector B, este vector B elevado al cuadrado. Esto nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente va a ser reemplazar datos a esta mi fórmula. Entonces escribo reemplazar datos. Tengo la resultante es mi incógnita, entonces seguimos continuando con eso. Va a ser igual a la raíz cuadrada de vector A. Mi vector A
equivale a 3 metros. Entonces escribo igual a 3 metros y la fórmula me dice elevar al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado más el vector b me dice que es igual a 2 metros. Entonces 2 metros elevado al cuadrado. Resolvemos. Entonces me dice el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. 3 al cuadrado me sale igual a 9. Ya les he dicho en el video anterior que estos se reparten, entonces me va a quedar metros al cuadrado. Más, lo voy a hacer con un solo color. 2 al cuadrado me dice que es igual a 4 metros unidades al cuadrado. Lo sumo a estos dos porque son términos semejantes. Entonces, vector resultante va a ser 9 más 4 me sale igual a 13. Tengo la raíz de 13 metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí pueden utilizar raíz cuadrada de 13, que no es un número, es un número primo. Entonces, utilice la calculadora, esta calculadora la científica, y me dice raíz de 13. Entonces escribimos raíz de 13 me sale que es 3,6. Entonces escribo este resultado que es igual a 3,6 unidades. Ya les he explicado en el video anterior que va a ser en metros. Entonces mi resultado me dice que es igual a 3,6. ¿Cuál de los dos vale? Esta vale. ¿Ya? Ahí está, con el teorema de Pitágoras. Ahora nos dice que tenemos que encontrar el ángulo alfa y el ángulo tita. Ahora sí, entonces empezando a hallar los ángulos. ¿Cómo voy a hallar los ángulos? Los ángulos voy a tomar en cuenta esto. Miren, este vector A es su proyección de aquí. Voy a tomar el vector A. Aquí está mi vector A. Ahí está. Voy a solamente utilizar este pequeño triángulo que está formado aquí. ¿Ya? Puedo utilizar también de esta forma. ¿Ya? Cualquiera de los dos vale, pero les voy a explicar en esto. Entonces tengo aquí este pequeño triángulo, este pequeñito. Entonces lo que yo puedo hacer es, tengo que utilizar este ángulo alfa. Entonces cuando voy a utilizar este ángulo alfa me voy a fijar que lo tengo enfrente al vector A. Entonces lo que voy a utilizar esta fórmula, voy a escribir con bolígrafo rojo. Ya, entonces voy a utilizar una función trigonométrica que va a ser tangente de este ángulo, el ángulo que están utilizando. Va a ser igual a lo que está en el frente. Tengo entonces el vector A. Y lo voy a dividir con lo que está abajo. Entonces, al frente y abajo. Dividido entre el vector B. Esta va a ser la fórmula que ustedes la van a sacar según el gráfico que van a utilizar. Puede ser esta o esta, cualquiera de las dos. Entonces, como ya tengo esta fórmula, voy a utilizar, simplemente voy a reemplazar datos. Tengo tangente del ángulo alfa, va a ser igual. ¿Cuánto vale mi vector A? Mi vector A vale 3 metros. Entonces escribimos aquí 3 metros. Dividido, me dice. Dividido entre el vector B. Mi vector B es igual a 2 metros. Lo divido. Entonces me dice tangente del ángulo alfa va a ser igual 3 dividido entre 2. Utilizamos nuestra calculadora científica. Entonces 3 dividido entre 2 va a ser igual a 1,5. A 1,5. Metro con metro se va y no me queda nada de unidades. Entonces lo que voy a hacer ahora es despejar. Escribiremos aquí. Voy a despejar el ángulo alfa. Entonces digo alfa. Ya habíamos aprendido, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces cuando voy a utilizar una función trigonométrica, cuando esto se va a irse al otro miembro, siempre lo van a poner como la tangente a la menos 1, o sea, es un arco tangente. De tangente, su inversa es la arco tangente. Hay varias formas de escribir este tangente, ¿ya? Este tangente a la menos 1, como yo estoy escribiendo, este tangente a la menos 1, pueden escribirlo
como también como arco tangente, ¿ya? Es lo mismo. Cuando van a estar avanzando en trigonometría van a utilizar seguramente esta o esta. Yo lo utilizo esta tangente a la -1 porque mi calculadora me indica eso. Si fijamos tangente, aquí ven, aquí en esta partecita me dice tangente a la -1. Entonces por eso yo utilizo este tangente a la -1 para que ustedes puedan ubicar fácilmente en su calculadora. Entonces lo que está multiplicando se va a ir pasar a dividir y por eso también va a ir como -1. Tangente, arco tangente igual a 1,5. Utilizo mi calculadora, así, aquí sí tengo que utilizar. Entonces, para sacar su arco tangente, tangente a la -1, van a escribir shift tangente. Y ven, nos ha escrito, nos ha salido tangente a la -1. Igual, mi resultado me dice que es igual a 1,5. Ya he anotado 1,5. Escribo igual y me va a salir 56.3. Puedo utilizar también esta teclita de aquí. Ahí está, me dice 56 grados, 18 minutos, 6 segundos y todo eso, ¿ya? Entonces tengo aquí como resultado que mi ángulo va a ser igual a 56 grados. Nada más, eso solamente nos interesa. Entonces aquí es mi resultado, ¿ya? Haciendo un resumen, ¿cómo van a hallar esto? Siempre van a utilizar la tangente de alfa. Este alfa es lo que quiero encontrar. Entonces lo que está en el frente de este ángulo es este vector A. Entonces lo que voy a hacer, tangente de este ángulo alfa va a ser igual a este vector A y lo voy a dividir con el otro vector B. Ahí está, vector A dividido entre el vector B. He utilizado y sacado una fórmula mediante este gráfico. Entonces lo que voy a hacer es simplemente reemplazar datos. Aquí he reemplazado datos y me sale el ángulo, el vector A es igual a 3 metros, el vector B es igual a 2 metros. He utilizado calculadora, 3 dividido entre 2 me sale 1,5. He despejado lo que es este ángulo alfa y me dice lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Y cuando es división siempre va a ir a su inversa, ¿ya? Entonces inversa de tangente es arco tangente, que lo pueden escribir tangente a la -1 o pueden escribirlo arco tangente como aquí, ¿ya? Entonces tangente a la -1 es de 1,5 es igual a 56 grados. Así hemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora nos falta el ángulo tita. ¿Cómo van a sacar el ángulo tita? Ya, ¿cómo van a sacar? Voy a ir aquí. Ya. Ahora, para hallar el ángulo tita, simplemente nos vamos a ir a las reglas de trigonometría. En trigonometría nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, porque estoy tomándolo en cuenta, ¿se acuerdan? Este pequeño triángulo o este pequeño triángulo. Ya, entonces esta suma, la suma interna de todos los ángulos, siempre me va a dar igual a 180. Entonces tengo ya la suma entera. Ya sé que la suma de mis tres ángulos es igual a 180. ¿Ya? La suma. Quiere decir alfa más tita y más ese mi ángulo igual a 90 me va a dar igual a 180. Ahora si yo lo reemplazo, lo voy a hacer un poquito complicado. Alfa, ¿cuánto vale? Vale igual a 56 más este ángulo tita es lo que necesito saber. Este 90 grados, ¿de dónde he sacado? De este ángulo recto que está aquí. Sabemos que esta parte de aquí es igual a 90 grados. Esta parte de aquí es igual a 90 grados. De ahí estamos copiando. Entonces 90. Si sumo estos dos, si sumo 56, voy a utilizar mi calculadora. Si sumo 56 más 90, me va a salir igual a 146. Tengo igual a 180, igual 146 más el ángulo tita. Entonces lo puedo despejar de aquí. Entonces, ángulo tita va a ser igual a 180. Lo que está sumando va a pasar a restar. Entonces 180 menos 146 va a ser igual a 34. Entonces mi ángulo tita es igual a 34. Ahí está el ángulo
tengo el ángulo alfa que vale 56 y mi ángulo tita que vale igual a 34. Ahora aquí esto vale 56 y este ángulo vale 34. Ya les he dicho, explicado de lo que va en Z. Entonces este alfa vale 56 y este ángulo tita vale igual a 34. Y ahí está, resulta nuestro ejercicio de problema número